Amigos, ¿cómo están? Felices y frías tardes. Ya estamos en Desde los Libros y pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante para nuestra sociedad, que es la familia. Y me encanta que esté con nosotros una autora que de verdad es una apasionada de estos temas de familia, Lucía Legorreta, que nos viene a hablar de su libro Mujer, apuéstale a la familia. Hola, Lucía. Maru, feliz de estar aquí contigo y con todo tu público maravilloso. Sobre este tema que, como tú bien dices, es importante. Claro. Y bueno, este es mi segundo libro y de hecho alguien me preguntaba, bueno, pero ¿por qué no? Pues entra en mí una inquietud de decir, hay que hablar más de la familia. Mi primer libro lo dirigí exclusivamente a Ser Mujer Hoy, a las mujeres. Y ahora empecé a ver y dije, no, ¿sabes qué? La familia realmente sigue siendo muy importante. Hay una encuesta muy, muy interesante de valores que se hizo a nivel mundial, 56 países, entre los cuales está México. Y ahí les preguntaron a todos los encuestados y casi el 90%, Maru, dijo, para mí sigue siendo la familia un valor primordial. Si nos ponemos a ver, es la única institución pues, que ha surgido de forma natural. Realmente se unió un hombre, una mujer para proteger a los hijos hasta que pudieran ellos valerse por sí mismos. Si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la única, fíjate, agrupación, institución a nivel mundial que está protegida por esos derechos, que te dice, ¿sabes qué? El Estado la tiene que proteger. Entonces, todo eso nos lleva a voltear, ¿no? A otra vez focalizarnos a lo que es la familia y la importancia que tiene. Pues ya, sin duda. Yo creo que algo que te decía fuera del aire es que a veces se nos pasa de noche este tema de la familia. Y entre las múltiples ocupaciones decimos, ay, sí, bueno, pero lo más importante es la familia. Luego oímos decir mucho, ¿no? Lo más importante es la familia. Y luego ni siquiera estamos con la familia, siendo que finalmente las personas que crecemos en un núcleo familiar, pues emocionalmente estable, un lugar en donde nos den amor, en donde nos inculquen valores, pues tenemos más posibilidades de sobrevivir en una sociedad de repente tan violenta y tan complicada como la de hoy. Pero fíjate, Maru, que ahorita que lo que apuntas, que ojalá, ¿verdad?, que todas las familias tuviéramos esa armonía, esa infancia sobre todo, pero lo que también me llevó a escribir este libro es decir, bueno, sí, la familia sigue siendo muy importante, pero también ser consciente que existen ahorita estructuras familiares diferentes. Claro. O sea, ha habido cambios muy fuertes a partir de finales del siglo pasado, principios de este siglo, en que nos hemos dado cuenta que las familias han cambiado. Por ejemplo, la dinámica familiar en la cual el hombre era el proveedor, era quien traía el dinero a la casa, la mujer era quien se quedaba en casa, educaba a los hijos, pues ya es muy poco común, ya casi todos los hogares en México dependen de 2 salarios. Encontramos, por ejemplo, hogares, los nucleares, estoy de acuerdo, pero también los vueltos a casar, los que tienen hijos, ¿verdad?, de matrimonios anteriores o bien hijos propios. Algo muy, muy importante son los hogares monoparentales. Si tú juntamos los hogares nucleares, las familias extensas que vienen a veces con el abuelo, con los tíos, sobrinos, más o menos estás hablando de un 70%. Pero los hogares monoparentales, encabezados por una mujer en mayor medida, a veces por un hombre, más o menos andan por un 30%, que es muy alto. Sí, o sea, claro. se calcula que la 4ª parte de los hogares en el mundo están encabezados por una mujer. Y luego un fenómeno, Maru, que también se ha dado ahora, últimamente, en las últimas décadas, son las uniones libres. O sea, son jóvenes que deciden no contraer ni matrimonio, ni civil, ni religioso, que prefieren ellos vivir juntos. Entonces, todo eso, es independientemente de la estructura familiar que estemos ahorita viviendo, seas una mamá sola, estés divorciada, estés vuelta a casar, estés en unión libre, si en esa familia, si en ese entorno, yo estoy convencida, se vive pues una armonía, lo que tú bien decías, comunicación, respeto, tolerancia, amor. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que hay hombres y mujeres que van a salir al mundo, porque lo que aprendes en la familia es lo que sacas. Sí, totalmente. Entonces vas a ir a la escuela, vas a ir al trabajo, vas a ir a la comunidad, y ahí es donde vas a sacar lo que realmente estás viviendo o viviste en esa familia. Sí, finalmente eres un espejo de tu núcleo familiar, ¿no? O sea, eso es algo bien, bien importante, Lucía. Pero oye, por favor, cuéntanos, ¿por qué temas de familia? Porque desde un inicio ya tienes mucho tiempo en estos temas, pero ¿por qué esta inspiración de Pues fíjate que mucho es, bueno, yo de hecho empecé como administradora, que decía yo que tiene que ver, yo veía números, veía impuestos, veía parte financiera, y de repente por azares de la vida, ya sabes que me fui a vivir a otra ciudad, tuve que dejar el trabajo donde estaba, yo llevaba 23 años trabajando en un despacho de arquitectos, era socia, era directora administrativa,
Llego ahí, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me meto a estudiar Ciencias de la Familia, una maestría, y descubro un mundo, Maru, pues, que nunca había realmente, más que nada, reflexionado. Entonces empiezo a estudiar psicología, pedagogía, filosofía, y descubro un mundo y me empiezo a interesar por el año 95, que fue también cuando empezaron todas estas cumbres internacionales de la mujer. Fue la primera vez que se hizo en Beijing, en China, que salieron a la luz pública muchas cosas que las mujeres de hoy en día están viviendo que nadie sabía. Entonces empiezo a meterme, me empiezo a especializar en la mujer y ya más adelante, en el 98, fundo CEFIM, que es el Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Más adelante tengo como una tercera etapa que me meto más a medios de comunicación. Tuve, por ejemplo, un programa de radio, 5 años, ahorita participo en diferentes medios. Y algo que me abrió los ojos muchísimo, Maru, es cuando tenía yo el contacto con todas esas personas, porque digo, tú lo has de vivir también, o sea, tú hablas, dices algo, inmediatamente te hablan, te dicen, te preguntan. Fue una realidad que estamos viviendo todas las familias mexicanas. Entonces, eso es lo que dije, me llevó a decir, hay un interés. Ahora, familia es hablar pues en demasiado, ¿no? Yo por lo que hice fue dividir el libro, decir, vamos a dividirlo en varias partes. La mujer de 25 a 40 años, porque ahorita ya la mujer se casa más grande, de sí. 40 a 55, y luego de 55 a 70, que por cierto ahora fui a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara la semana pasada y una señora me reclamó. ¿Por qué? Porque me levanta la mano. Una señora, no sabes, Maru, o sea, guapa, o sea, no se veía para nada una señora mayor. Dice, oye, yo tengo 72 años, que entonces ya el libro no me toca. Y le dije, tienes toda la razón. Me dice, oye, soy una abuela, soy joven, soy profesionista, claro. Estoy en la plenitud de la vida. Le dije, tienes toda la razón. Vamos a decir que son de 55 hasta en adelante, no limitarlo a 70. Sino que yo creo que una de las cosas más padres de tu libro, Lucía, y te comentaba ahorita hace unos minutos, era esta división que haces, ¿no? O sea, se nota el conocimiento que tienes de las mujeres, ¿no? Indudablemente, el cómo los retos que afrontamos en diferentes etapas, o sea, finalmente tú ya fuiste creciendo en eso, claro. Y creo que mucho de lo que nos aportas y de lo que eres muy generosa es como en tu visión personal también como mujer, como mamá, como esposa, y eso es fabuloso. Pues ¿sabes qué pasa? Que, digo, nadie es perfecto, no hay familias perfectas, claro. Pero realmente sí, he pasado ya por esas etapas. Por ejemplo, la primera parte del libro la enfoco mucho, le pongo como título, la decisión más importante de tu vida es con quién te casas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Pues antes nuestras abuelas, nuestras mamás se casaban a los 16, a los 20 años, yo me casé a los 25 y fíjate que en aquella época, Maru, era quedada. Ahorita la de 25 pues es una jovencita, no está pensando en casarse. Claro. Entonces, la edad de la mujer, por ejemplo, se ha puesto la edad para casarte y también la maternidad, que es otra cosa que lo palpo en el libro. Sí. O sea, la mejor edad para ser madre pues es de 25 a 35 años, 40, y ahorita la mujer, como se está casando más grande, lo retrasa, ¿no? Entonces, la primera parte está dirigida a todas las decisiones que tienes que tomar antes de casarte. Los errores, por ejemplo, que existen en el noviazgo. Hablo de algo muy, muy curioso que me divierte, que es el cerebro enamorado, por ejemplo. Sí, está genial. Es decir, ¿sabes qué? Está comprobado científicamente que cuando un hombre, eso también aplica a hombres y mujeres, se enamoran, pierdes totalmente la objetividad, no ves los defectos de la persona, dura año y medio, 2 años. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí doy un consejo, no te cases antes del año y medio. Sí, me encanta, no te cases enamorado. Enamorado, pues no, claro que no. Hablo, por ejemplo, de la unión libre, hablo de la violencia. A mí ese tema terrible en el noviazgo, porque te vas a las encuestas del gobierno, te dicen que un 76% de los jóvenes han sufrido algún tipo de violencia y dices, ¿cómo? Y está comprobado que si hay violencia en el noviazgo, pues hay violencia en lo... Y hay algo muy curioso también que invito a todos, tu público de jóvenes que aún todavía no se casan, hay todo un apartado de las preguntas, son 190, no creas que son poquitas, sí, que deben hacerse antes de casarse. En temas de financieros, por ejemplo, en temas de familias políticas, en temas de sexualidad, de cuántos hijos quieres tener, de si el trabajo van a trabajar o no los dos, si los amigos, etcétera, etcétera. O sea, cosas que a veces llegas, tomas la decisión, te casas y de repente te das cuenta que no has platicado de esos temas que son bien importantes. De hecho, yo creo que eso es un regalo totalmente para quien está planeando casarse. Por favor, léanlo. Claro. Y no solo las mujeres, sino también los hombres. Porque indudablemente, Lucía, creo que algo de lo más padre de tu libro es
comienzas desde el antes del matrimonio. Muchas veces se habla del tema del matrimonio como si hubiera aparecido por arte de magia. No, y alguien, o sea, si se da el matrimonio es porque dos personas eligieron casarse y eligieron a esa persona para pasar el resto de sus vidas. Y algo de lo maravilloso que tú nos das es, ajá, ya lo elegiste, pero ¿con base en qué lo elegiste? ¿Con el cerebro enamorado que te hace una mala jugada o una mala pasada? ¿O cómo lo estás haciendo? Y este cuestionario es bastante útil para definir como ciertas pautas que después se vuelvan compromisos también a largo plazo, ¿no? Lo que decías de los hijos, o sea, hay personas que de repente se casan y después resulta que no quieren tener hijos y ¿por qué nunca lo conversaron antes? Por ¿no? supuesto. O peor aún, sí lo conversaron, dijeron que no querían tener hijos y a la hora de la hora le reclaman que no quieren tener hijos. Bueno, pues si ya era algo dicho desde antes, esa filosofía de es que pero va a cambiar. No, eso sí no va a cambiar. Por ejemplo, también el tema de toda la parte financiera, Maru. Voy Sí, a trabajar, no que vas a trabajar tú. Por ejemplo, hay hombres, conozco hombres, que el momento que se casan le dicen a la mujer, ¿sabes qué? Ahora no quiero que trabajes. ¿Cómo vamos a dividir ese dinero? O, por ejemplo, matrimonios que de repente se casan y resulta que traen unas deudas atrasadas o que deben dinero o que, por ejemplo, simplemente tienen una mamá, un papá enfermo al cual tienen que mantener. Todos esos son temas que yo sé que probablemente no te suenen muy románticos, pero que hay que sentarse y decir qué vamos a hacer. Y de hecho, un formato que incluí en el libro que me parece muy valioso, porque por ejemplo en este tema de las preguntas, pues no puedes poner todas las preguntas en el libro. Entonces lo que hice fue, los capítulos son cortos, según el tema que te interese, y después viene al final de cada capítulo un código lector. Entonces tú bajas la aplicación, que estoy segura que todos tus, la gente que te ve lo sabe hacer, un QR, y eso te lleva a un video, te lleva a un programa de radio, porque tuve el programa de radio muchos años, o te lleva a un artículo más que te da más profundidad en el tema. No, pues es que algo que yo, cuando estaba leyendo tu libro, yo decía, es que cada tema de Lucía da como para un libro, o sea, es impresionante, o sea, nos abres como el panorama, nos abres la ventana a muchos temas que son importantes y que muchas veces nosotros no les damos importancia, ¿no? O sea, el tema de la comunicación en pareja, ya al ratito hablaremos de eso, pero lo importante que se vuelve que tú nos traigas como un boom de información, un shot de información de todo lo que tienes que vivir como mujer. Y te decía que una de las cosas más valiosas era justamente esto de que lo divides por los retos que enfrentamos las mujeres en cada etapa. Y yo decía, bueno, ahora que leía el tema de lo del noviazgo, decía, ¿cuántos divorcios hubieran evitado? Claro que sí, si hubiéramos hablado eso. Y luego también, por ejemplo, habló del principio, ¿no? Dices, bueno, la luna de miel es, ahora sí que para mí es el inicio, ¿sí? O sea, no es la meta, ¿no? Empiezas, el principio de la carrera es cuando llegas a la luna de miel. Entonces, ahí, por ejemplo, también sentar muchas bases. El tipo, por ejemplo, cómo te llevas con la familia política, qué tipo de nuera vas a hacer, la parte financiera, hablarla. Ahí hablas mucho de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que ser muy objetivos. Claro. Un hombre viene de una familia, tiene un temperamento, tiene otras costumbres, otras tradiciones, y la mujer viene también de otra familia. Y de repente se unen los dos y tienen que hacer una nueva familia. Entonces, como yo les digo mucho a mis hijos que están casando y demás, ok, ve lo mejor que tuviste de tus dos familias de origen, lo que más te gustó, quita aquello que no te gustó en todos los planes, plan emotivo, en el plan financiero, en el plan de... Y después de eso, toma lo bueno y haz una familia, pero una familia propia. Una cosa que apunto, que es también motivo de muchas separaciones, son las familias políticas que intervienen demasiado, por ejemplo, en la relación. Está la suegra metida, están constantemente las cuñadas, y eso daña mucho. En México tenemos una realidad, Maru, que muchas parejas se casan, por ejemplo, y siguen viviendo en casa de los papás, o en un cuarto junto, además. Entonces, la relación se vuelve más difícil. Si a veces es difícil viviendo lejos, viviendo adentro, entonces sí tienes que marcar bases y poner rayas y decir qué me pasa y también hablo también de las suegras, de ser buena suegra. Claro. O sea, yo por ejemplo ahora que mis hijos están casando, pues tienes que aprender a respetarlos, a mantenerte al margen y a no querer seguir ahora sí que controlando como lo hiciste probablemente algunos años de la vida. Sí, Lucía. Ay, no, es que hay tantos temas, porque, por ejemplo, hace ratito hablabas del tema de la violencia en el noviazgo, y ahora que te leía, yo decía, qué impresionante que a veces las chicas, ciertas conductas que tienen que ver con violencia, vean como que, ay, es que me cela mucho porque me adora, y tú...
Fíjate que Y las quieres eso es algo normal, pero ¿sabes qué pasa, Maru? Que eso es una cosa cultural muy fuerte. Sí. El que te ama te hará sufrir. No, ¿sí? no, Y luego bueno. él no Sí. te dice, es que, por ejemplo, hay una violencia fuerte, ¿no? Que es la violencia sexual. O sea, no te estoy diciendo que abusen de ellas, no, sino que es un chantaje Claro. de que, ¿sabes qué? Si de veras me quieres, entonces demuéstramelo. ¿Sí? Entonces están forzando generalmente el hombre a la mujer, ¿sí? A tener una relación sexual que muchas veces ella no quiere. Entonces Sí. eso también es una violencia. Y lo más difícil y lo más peligroso de la violencia del noviazgo es que empieza muy sutil. O sea, como que no parece, ay, mira, es que me quiere mucho, es que todo el día me habla por teléfono, es que, ¿sabes qué? Es medio celoso porque quiere saber dónde estoy. No, eso empieza poco a poco un control y cuando te das cuenta, o sea, ya no puedes hacer nada. Hay novios que le dicen lo que debe de hablar, a dónde debe ir, cómo se debe de vestir. Sí, no, Yo conozco qué a jovencitas que han perdido la oportunidad de un trabajo, por ejemplo, porque el novio no quiso, de un viaje, porque no, el novio no quiere. Entonces, sí es algo que hay que pensar muy bien. No es, como dicen por ahí, el que de veras te quiere, ¿sí? Lo que más va a querer en esta vida es verte realizarte Claro. y te va a respetar y te va a dejar ser tú, no te va a limitar. Sí, no, porque al final esas creencias pues son totalmente limitantes y te vas con esas al matrimonio. Pues Claro. ¿cómo vas a ver un resultado distinto si comenzó desde el noviazgo? Lucía, te voy a pedir que vayamos un brevísimo Por corte, supuesto. ¿te parece bien? Amigos, enseguida volvemos en Desde los Libros. Estamos hablando con Lucía Legorreta acerca de su libro Mujer, apuéstale a la familia. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando hoy con Lucía Legorreta, la autora de Mujer Apuéstale a la Familia, de nuestros queridos amigos de Lid Editorial Mexicana, a quienes mandamos un gran saludo. Lucía, nos fuimos al corte con la primera etapa en la que hablas en tu libro, que es como ese tema del noviazgo, ¿no? Ese cuando vamos a dar el paso de casarnos, pues que deben de leer tu libro para que no haya para que un tomen la divorcio decisión, no, sí, para que no se vayan. Oye, Lucía, y luego hay otra cosa que me encantó en tu libro. Bueno, aquí hice algunas señalizaciones, pero déjame ver. Hay una que me encantó en relación a la comunicación. De si nos comunicamos o nada más vivimos juntos. O sea, fíjate, Maru, que ese es un cambio muy fuerte que ha habido en la pareja, ¿no? Porque por un lado, en teoría estamos comunicados. Yo estoy segura que tú tienes un chat con tu esposo. Claro, yo tengo claro. uno pero en teoría, si te pones a ver realmente, ¿sí? A profundidad, muchas veces no sabes qué pasa. O sea, la comunicación en la pareja se vuelve informativa. Sí, es totalmente. decir, llegas en la noche, aparte, súmale, los dos trabajamos, que eso vamos a hablar más adelante, llegas cansado, ¿verdad? Llegas cansada, entonces, oye, pues, ¿cómo te fue? Ay, pues bien, oye, tenemos que pagar el gas, oye, la colegiatura, o sea, hablas de cosas informativas, pero, sin embargo, no hablas de pensamientos, de sentimientos, de emociones. Claro. Hay incluso, ¿verdad?, un experimento que se hizo entre parejas que les preguntaban así a las mujeres que en ese momento que sentían sus esposos, cuál era el mayor deseo de ese momento, y era increíble, pero nadie sabía. O sea, si yo ahorita me preguntas a mí o tú te pregunto y decías, no, o sea, los escribieron y resulta que no coincidían. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo, porque la comunicación es algo que tenemos que provocar nosotros. Entonces, para eso tenemos que buscar tiempo para estar juntos. Ahora resulta que las parejas no tenemos tiempo. Hace poco una señora me decía, no, hombre, yo me llevo re bien con mi esposo, nunca lo veo. Le dije, no, bueno, pues yo también así. ¿Y sabes qué, qué sucede después? Que lo vamos a ver en el libro, lo vamos a tocar. Es que después los hijos a veces te absorben mucho. Entonces, estás con los hijos, estás con ellos. Pero el momento en que los hijos, el famoso nido vacío, los hijos se van. Entonces, en ese momento se voltea el hombre y la mujer y dice, ¿qué hago contigo? ¿Qué tenemos en común, sí, no? Claro. Entonces, sí, la comunicación es buscar tiempo juntos, buscar actividades que nos gusten a los dos. No le pasa nada al niño que lo dejes de vez en cuando. Hablar, yo no digo todo el tiempo, pero sí de cosas importantes, realmente. Hacer un lado la rutina es nefasta para el matrimonio, ¿sí? Y buscar de veras estarte pensando qué opina el otro, porque si no realmente te vas alejando. Y como dicen, vas vidas paralelas, cada quien no te llevas mal, pero tampoco estás enterado de qué es lo que haces. Entonces, y la tecnología ha ayudado, pero tampoco creas que no, también nos ha alejado mucho, sobre todo de la comunicación de cara a cara, ¿no? Y de más de fondo. Ay, sí, Lucía, y fíjate que ahorita que te escuchaba me acordé de una de las secciones de tu libro en donde hablas de si es casa u hotel. Y a veces pareciera que eso es el hotel, ¿no? Parecería que nuestras dormir, casas, pues. Exactamente. Oye, y un hotel de 5 estrellas, Sí, porque claro. eso aplica también para el matrimonio y también para los hijos. O sea, preguntarte a qué se parece más mi casa. Porque hay familias, fíjate, que entran y salen, ¿no? Entonces, a la hora del desayuno, olvídate, cada quien sale, se van a trabajar a la escuela, entonces no conviven. A la hora de la comida, pues es muy difícil porque las distancias que estamos viviendo, que regresen a sus casas. Y a veces en la cena, o nadie platica o estás enfrente de la televisión, ¿sí? Entonces sí es cierto, y las familias son más pequeñas, es otra de las cosas fuertes que hemos tenido. Entonces, ¿qué resulta? Que cada uno de los hijos está en su cuarto, con su televisión, su cuarto, entonces parece un hotel. No hay horarios, porque a la hora que quiera cada quien se levanta, come, entonces tampoco hay, y no hay un liderazgo. Yo por eso lo comparo mucho en ese capítulo, equipo u hotel, ¿sí? En un equipo hay un capitán, hay estrategias,
tienen que entrenar, hay disciplina. En un hotel no hay nada. Tú puedes llegar a la hora que quieras, pedir comida a la hora que quieras, dormir a la hora que quieras, no conoces al huésped de junto, no saludas a nadie. Y tristemente, Maru, así hay familias que se parecen más a la dinámica de un hotel que a la dinámica de un equipo. Sí, pero ojalá se quedara ahí finalmente, pero no solo se queda ahí, o sea, esas personas salen y van transformando sociedades, o sea, al final creo que algo que a mí me gustó mucho de tu libro, Lucía, es esto de pensar cómo nosotros dentro del núcleo familiar podemos hacer tanto por crear mejores seres humanos. Y lo que decía tu prologuista, Rosario Marín, que me encantó. La verdad es que fue algo que me cimbró de verdad, que muchas veces estamos muy preocupados en pensar en qué mundo le vamos a heredar a nuestros hijos, pero lo que verdaderamente también nos debería de preocupar es qué hijos le vamos a heredar a este mundo. Y bueno, claro que es una tremenda responsabilidad. Lo que nos hace mucho tu libro es, a ver, está sucediendo esto, puede estar sucediendo esto en tu casa, abre los ojos y haz algo. Claro, ¿no? y sabes que, Maru, y mantén un equilibrio, porque yo soy una convencida de que la mujer hemos cambiado, la mujer ya trabajamos, ya estudiamos, que es algo maravilloso. Yo soy la primera promotora de eso. Pero también tenemos un riesgo de caer en un desequilibrio. Sí, en que, como decíamos, los años en que eres mamá, pues también coinciden con los años en que eres profesional y en donde te contratan y demás. Entonces, yo os invito, y a hombres y a mujeres, a decir, ¿sabes qué? Hay que mantener un equilibrio. Por supuesto, yo soy la primera que hay que desarrollarse profesionalmente, me encanta trabajar, pero sobre todo ciertos años de la vida es importante estar con los hijos. Tú mencionabas ahorita en el corte algo que te brincó, que es el famoso, a las mujeres nos dicen, es que más vale tiempo de calidad, ¿no? De cantidad. Y los papás, mamás, hemos caído mucho en ese juego, ¿no? Es que mira, aunque yo trabaje todo el día, pero ¿sabes qué? Le voy a dedicar media hora. En la noche a mi hijo y media hora a mi hija. ¿Y sabes qué sucede en la realidad, Maru? Que esa media hora luego se vuelven 25 minutos y luego 20. Y han hecho encuestas, investigaciones. Y ya no llegué. ¿Y sabes qué? Pues acuéstalo y ya no lo viste. Y es algo que los hijos, fíjate, les preguntaron en la Universidad de Valencia, hicieron toda una encuesta a niños entre 7 y 11 años. Y les dijeron, a ver, dime 2 cosas que más te gusta en tu vida. O sea, ¿qué es lo que más? Y contestaron muy tranquilamente. A mí me gustaría tener hermanos, cosa que cada vez es menos, porque las familias son de 1, de 2, ya la de 3 creo que ya se cayeron, ¿verdad? Dicen, ya qué pasa. Y segundo, estar con mis papás. Wow. Y eso es algo que como papás tendríamos que cuestionarlos, porque a los papás te preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué trabajas 10 horas al día? ¿Por qué viajas 1 hora, regresas? Y lo primero que contestas es, por mis hijos. Porque yo les quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Claro. Y yo nada más les digo, pregúntale a tus hijos qué es lo que quieren. Igual no quieren el regalo de Navidad, igual la bicicleta no, lo que quieren es muchas veces estar contigo. Entonces, eso hay un autor español muy reconocido que se llama Quilino Polaino, que le llama patrimonio vital. Ese patrimonio vital es el tiempo que los papás están con los hijos y que los hijos, cuando pasan años y años, tú te acuerdas de esas cosas. O sea, ahorita yo te digo, ¿qué te acuerdas cuando eras chica? Pues te acuerdas de detalles pues, de tus papás, de tu abuelo, cosas que hacía tu mamá. ¿Y a que no te acuerdas qué te regalaron cuando cumpliste 8 años? Pues no. ¿No? Entonces, eso yo creo que aprovechando las tecnologías, por ejemplo, como mujeres, que es la que la tenemos más dura, pues igual puedes trabajar en tu casa, o puedes tener horarios flexibles, o puedes ser horarios escalonados, o ciertos años de tu vida, hacerlo así. Ya vas a volver, hombre, después. Sí, los hijos crecen, se van cuando menos piensas, y lo que les diste esos años es muy importante. Sí, no, y al final creo que, bueno, va a sonar a cliché, pero es tiempo que no se recupera. Exacto. Y que sí tiene un peso muy importante en la vida de tus hijos, ¿no? Porque la verdad es que sí se nota cuando los papás están presentes, o sea, indudablemente. Y creo que esto es muy revelador. Algo de tu libro también muy padre es que está documentado con muchos datos muy interesantes. Pero me pareció muy relevante, o sea, de que a veces tú piensas que los niños quieren otra cosa de ti y lo único que quieren es que tú estés ahí. Claro, ¿no? y tú dices, es que lo que quieren son cosas materiales, igual no lo quieren. Claro. Créeme, ahorita fíjate, el otro día me decían, en algunas escuelas de aquí de México hay algunos niños que les dicen el niño llave, yo no sabía ese término, pues resulta que el niño llave es un niño que trae el suéter y abajo trae colgado al cuello, ¿sí? Pues un cordoncito y trae una llave. Porque eso implica que al salir de la escuela a las 3 de la tarde, 3:30,
él va a llegar a su casa, va a abrir la puerta de su casa y no va nadie a estar en su casa. Entonces ese niño, se llama niño llave, ¿por qué? Porque va a estar toda la tarde en su casa solo. Entonces tú dices, sí, qué duro, ¿verdad? Porque imagínate qué va a hacer ese niño, pues se va a poner a ver la televisión, va a hacer... Entonces, sí, antes, como decían, ¿verdad? El niño, llegabas a tu casa y mamá, y gritabas y... No estoy diciendo que que regresemos al esquema anterior, pero sí tenemos que nivelarlos. Si papá y mamá trabajan, pues ahora sí que uno esté a una hora, otro a otro, que uno lo recoja a la escuela, estate un rato en lo que yo voy. O sea, yo no digo que tengamos que llegar a la dinámica anterior, pero sí tenemos, sobre todo cuando son chicos, compensar eso. Y también cuando son adolescentes, Maru. También bueno, que es otro reto. Es otro reto, ¿verdad? Decíamos ahí, yo el capítulo le pongo auxilio, ¿verdad? Vivo con un adolescente porque sí, las mamás y los papás le tememos a esa etapa. Sí. Pero hay por ejemplo, un apartado que a mí me divierte mucho porque aparte fue experiencia personal, que le pongo adolescencia y menopausia en la misma casa. Es que una hija mía así me lo dijo. Mamá, tú y yo tenemos un problema, o sea, yo estoy en la puber y tú estás en la meno. Y le dije, tienes toda la razón, porque mientras el adolescente está, pues ahora sí que descubriendo la vida, descubriendo su identidad, el adolescente cada vez duerme más, crece físicamente, se desarrolla. Tú, la mujer, los papás están en una etapa en que, ¿verdad? Empiezas con las capacidades físicas, empiezan a bajar un poco, tus amigos te vuelves mucho más selectivo, estás volteando un poco a ver qué has hecho profesionalmente. Entonces son dos etapas de la vida que a veces chocan y que hay que conocerlas, no tiene nada de malo, para poderte acercar a tu adolescente. Sí, no, interesante porque algo de lo que también mencionas es como el escuchar y el tratar de ubicar qué es lo que él está viviendo, ¿no? Porque a veces queremos que ellos piensen y razonen igual que nosotros razonamos en una etapa totalmente distinta y no es lo mismo ser adolescente hoy en día que cuando nosotros fuimos adolescentes. Totalmente diferente. Y lo veo porque, como te digo, tengo un adolescente y finalmente, sí, o sea, al final es, a ver, ¿por qué te interesa esto, no? O sea, es como explorar un poquito qué está pasando por su cabeza y por su corazón, ¿no? Sí. Y muchas veces creo que se resume en de verdad escuchar qué está pasando con él y qué está pasando con su núcleo. Porque conocer a sus amigos, por ejemplo, decíamos, ojalá, o sea, el adolescente, ¿por qué le gusta estar con los amigos? Porque platica de cosas que a él le interesan, de la música, del estudio, de las niñas. Entonces, buscar, ¿verdad? El papá, no te voy a decir que te van a contar todo, no nos van a contar todo. Claro. Tampoco vamos a pretender ser amigos de nuestros hijos, porque siempre es papá, pero sí que fluya una comunicación, que te intereses por sus cosas, que conozcas a sus amigos. Por ejemplo, una cosa que ya no se da tanto porque nos da miedo es que las reuniones sean en tu casa. Yo sé que no es fácil porque dices que flojera y la música fuerte y que te hagan tiradero, pero es mejor que el adolescente esté con sus amigos en tu casa a que esté fuera y que no sepas ni dónde está. Entonces sí es importante esa etapa de la adolescencia, conocer cuáles son las necesidades. Ahí hablo también de todo lo que es el acoso escolar, de la depresión adolescente. Es increíble que ahorita, ¿verdad? En la época de la vida en que debías de estar comiéndote el mundo, hay mucha depresión. Toda la cuestión de las adicciones, por ejemplo, está comprobado que los jóvenes deciden, por ejemplo, fumar, tomar, aceptar una droga, incluso tener relaciones sexuales, Maru, antes de los 15 años. Sí, entonces, esa edad es importantísima que tengan seguridad en ellos para que cuando les lleguen a ofrecer algo, pues digan, pues no, gracias, o no quiero, o me encanta hacer deporte, o tengo otras actividades, tengo otros intereses en la vida y hago a un lado. Sí, esos peligros que luego después se hacen más grandes. Sí, no, y sin duda yo creo que una de las cosas muy, muy valiosas del libro es, por ejemplo, en el tema del bullying, algo que me sorprendió muchísimo en el tema del bullying es que hablas de ahora sí que la víctima y el victimario, sí. Pero hablas de un tercero que yo nunca lo había visto, o sea, la verdad es que no lo había pensado, que es el que observa y no hace nada. No, a mí ese, de veras, o sea, me da, que son los observadores, claro. Que son aquellos que se dan cuenta que está pasando y nunca se atreven, Mar. No van con el maestro, no van con el amigo, o no se atreven a decir, oye, basta, ya no lo hagas, y se vuelven espectadores. Y está comprobado que esa personalidad, después a lo largo de la vida, pues tú vas a seguir viendo injusticias y te quedas como espectador. Y ese a mí, digo, son graves todos, pero ese a mí se me hace especialmente grave, sí. Porque entonces te insensibilizas y dices, a mí no me importa, yo no me meto en ningún problema mientras a mí no me afecte. Y eso está sucediendo mucho en las escuelas. Sí, no, eso qué interesante porque decías, a ver, pregúntate como papá,
si tu hijo no está en alguno de los tres, Sí, o sea, claro. porque deja tú que sea, o sea, puede ser cualquiera de los tres, y los tres es peligroso, porque finalmente ese tercero que yo no tenía en el radar, pues al final es alguien que se está acostumbrando a ver violencia y que le da igual verla. Sí, ¿no? y fíjate que y la violencia está comprobado que es una cadenita, entonces como que violencia lleva violencia. Entonces ese niño pues va a tener, si es víctima, pues va a llegar y le va a pegar a sus hermanos, no le va a quedar otro. Claro. ¿Sí? Y el hermano cuando vaya al kinder pues, o a la escuela va a pegar, entonces sí genera, Sí, no, violencia una genera cadenita. violencia, la verdad. Lucía, te voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte. ¿Te Encantada. parece bien? Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, regresamos a Desde los Libros. Estamos conversando con Lucía Legorreta acerca de su libro Mujer, apuéstale a la familia. Y pues bueno, nos has invitado totalmente en este programa, Lucía, a apostarle a la familia, y es algo que me ha gustado muchísimo porque nos haces poner otra vez el visor en algo que es fundamental. Realmente el tema de lo profesional, desarrollo personal es muy importante, pero también comprendernos como corresponsables en hacer niños sanos, ¿no? Claro. Y déjame compartir, por favor, con el auditorio una frase maravillosa que tienes, Lucía, que dice: una sociedad sana está constituida por familias fuertes y estables. Si se enferma la familia, se enferma la sociedad. ¿Cómo me cimbró esa frase, ¿Te gustó? Lucía? Ay, pues mira, lo que pasa es que a mí me gusta como que veo a la familia, así como a la sociedad, como un cuerpo, ¿no? Así vivo, lleno de millones y millones de células,
Y digo, cada celulita pues, es una familia. Sí. Entonces, si se empieza a enfermar una, además se contagian, porque eso es un contagio. sí. Entonces se contagia y se enferma, ¿no? Toda la sociedad. Y sabes que, Maru, que también ahora, pues, vivimos más tiempo, entonces tenemos que ver más a futuro. O sea, de ahorita lo platicábamos en el corte, los 40 de antes pues, son los 50 de ahorita. Yo, como la señora esta que me reclamó, una señora de 72 años, está, pues todavía vamos a decir, con muchos años por delante, puede vivir 20, 25 años más y está plena, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, ver a futuro y planear y no nada más ir sobre la marcha lo que vaya saliendo. Sí, porque luego oyes como cosas así, bueno, que de verdad es un absurdo, ¿no? Pero pareciera que el tema de la familia de repente pareciera anticuado, ¿no? O sea, ahorita lo de hoy es otras cosas y el desarrollo profesional y no tener hijos o sea, sí, cada quien puede elegir, pero no debemos de perder de vista que todos procedemos de una familia. Y como te decía, cuando tuvimos oportunidad de hablar antes de entrar al programa, Lucía, los delincuentes, los casos de éxito, los fracasos, todos provenimos de un núcleo familiar. O sea, no salimos por generación espontánea y somos la construcción de toda una historia. Y yo estoy convencida, Maru, créeme, que grandes problemas que tenemos en la sociedad, como tú acabas de apuntar, la delincuencia, la corrupción, Sí, claro. ahorita que tenemos la corrupción así, las adicciones, por ejemplo, y o sea, todo el suicidio, la depresión, muchos de esos problemas, no digo que todo, porque sería injusto decirlo, pero sí gran parte de esos problemas está en una inestabilidad familiar. Entonces, sí creo que si le apostamos por ahí, y como tú bien dices, cada quien puede elegir lo que quiera. Yo cada vez veo a más mujeres que deciden, por ejemplo, no casarse, no tener hijos. Adelante. Claro. Quieren desarrollarse profesionalmente. Fíjate, ahí más o menos para que nos demos una idea, del 100% de las mujeres, un 20% quiere dedicarse a la parte profesional, más o menos. O sea, no tener hijos no me interesa, yo quiero. 20% también hay que respetarlas mucho porque son mujeres que deciden dedicarse 100% a sus hijos. Muy válido también. Yo quiero quedarme en mi casa, estar con mis hijos, no necesito trabajar, entonces no lo hago. Pero un 60%, que es donde yo me incluyo, yo estoy segura que tú también estás ahí, que si no, no estaríamos aquí, queremos compaginar las dos. O sea, queremos formar una familia, pero también queremos desarrollarnos profesionalmente y personalmente. Entonces, por eso a mí se me hace tan importante, y de hecho lo menciono también, hay que tener siempre un proyecto de vida, o sea, hacia dónde voy, cómo me gustaría verme. Por ejemplo, la última parte del libro, no la penúltima, pues la dedico a esa parte del nido vacío en que la mujer, el hombre, ya se fueron los hijos, ya están casados los hijos, y que también vienen otros cambios, Maru, en la familia fuertes. Viene la jubilación, que ahorita, por ejemplo, oye, 60, 65 años es muy joven para jubilarte, y en nuestra sociedad lo vemos como algo, como un fracaso, como es que ya está jubilado, cuando lleva 40, al revés, ¿no? Claro. Llevas 40 años de trabajar, jubilar quiere decir alegría, o sea, gozar ese momento, aprovechar, por ejemplo, para hacer cosas que nunca has hecho en tu vida, que te gusta pintar, que te gusta escribir, o sea, cosas que hagas en esa etapa, volver a reencontrarte a la pareja. Claro. Y la etapa que es maravillosa también, que es la de ser abuelo. Sí, que decir, sabes, que por ahí dicen que si son la cereza del pastel, sí, claro que son. Pero también fíjate que estamos viviendo aquí una situación que no la mencioné al principio, Maru, que en nuestro país está dando que mucha de la educación básica de los nietos está a cargo de abuelos. ¿Por qué? Porque los dos trabajan. Entonces viene descrita y la menciona la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de la abuela esclava, por ejemplo, que te dice, son mujeres de 60 años, 65 años, que están exhaustas físicamente, que están deprimidas, que están estresadas, porque están haciendo un trabajo que no le corresponde. Entonces ahí habría que ver. O sea, claro que somos abuelas, qué bueno que ayudes, pero tampoco se vale cargarle la mano a la abuela. Me decía una directora de un kinder, yo cité a una junta de familias de mi colegio y resulta que llegaron casi puros abuelitos. Entonces, ahí hay que balancear. Yo por eso digo que mi mensaje es equilibrar en la vida, porque tampoco se vale cargarle la mano a los abuelos, porque ahorita hay muchos abuelos jóvenes. Claro. Y tampoco, aunque estén jubilados, aunque ya no estén trabajando, pues tampoco tienen por qué estar cuidando, porque aparte hay la situación que las papás llegan y les exigen. O sea, llegas en la noche y ¿por qué no le diste de comer? Y ¿por qué no hizo la tarea?
y entonces se vuelve una relación mucho más difícil. Entonces, sí, en lugar de que es, porque finalmente ellos lo hacen por amor y por ayuda, ¿no? Claro. O sea, y el tema de la exigencia, pues bueno, ahí sí está totalmente de más. Claro. Entonces, digo, hay que ser abuelo y también, por ejemplo, ver el valor que tienen los abuelos. Totalmente. Toda la experiencia. Entonces, sí es algo que a lo largo de la vida yo creo que cada etapa tiene, pues ahora sí que sus cosas muy, muy importantes. También, pues ahora sí que sus problemas. Hablo, por ejemplo, del tema de la viudez, que es algo que sucede. También tocó el tema de cuando tienes un hijo con capacidades diferentes, es un tema muy duro en una familia y que también lo tenemos, o sea, en México existen muchas familias con esa situación. Hablo, por ejemplo, un tema de la infidelidad, que es algo que se está viviendo mucho y no nada más de hombres, ahora resulta que también las mujeres, el tema de la sexualidad, o sea, todos estos temas que parece que no, pero pues ahora sí que en diferentes etapas de la vida de una familia ocurren, ¿sí? Y que no tienen nada de malo, pero siempre y cuando sepas enfrentarlos y decirles, pues ahí está, ¿no? Y mejor salgo adelante. Sí, que algo muy bonito de tu libro es como ubicarnos en, bueno, o sea, no hagas como que no suceden. Claro, porque, o sea, el exactamente. hecho de hacer que no suceden no hace que desaparezca. Claro. O sea, las cosas siguen ahí, las problemáticas siguen ahí. Y es más bien qué haces con lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, hay un capítulo bastante interesante de que, pues, de repente, cuando ya estás harto, dices, ya, el divorcio, ¿no? Sí, el divorcio también lo es toco. la salida súper sencillo. Y de repente te das cuenta que, pues, igual y hay que recuperar también, ¿no? O sea, claro que hay ciertos casos en los que el divorcio es la única solución, pero quizá haya otros en donde no puede ser la salida fácil también, ¿no? O sea, porque hay mucho por medio, la familia, los hijos, la cercanía, pero ¿cómo empezar a definir cuándo sí y cuándo no? Sí, y saber qué consecuencias tiene. Y yo hablo, por ejemplo, que no hay que tenerle miedo a la terapia. Cuando estás enferma y te duele algo, vas con el doctor. Entonces, y hay maravillosos terapeutas, maravillosos orientadores familiares que yo he visto, me consta, que han salvado a muchos matrimonios. Porque hay quien piensa es que el divorcio es la solución, ¿sí? Y no necesariamente con el segundo te va a ir bien, o sea, Sí, claro. no sabes. Entonces, hay que tratar de hacer lo más posible. Hay una frase que a mí me encanta, que la repito en el libro, que dice, hay que tratar de enamorarse muchas veces, pero siempre de la misma persona, ¿no? Ahora, si hay algo ya, como tú bien dices, hay una adicción, hay una violencia, hay algo más fuerte, totalmente de acuerdo en que tiene que haber una separación. Y también, si ya hay un divorcio, también toco mucho cómo los papás deben de manejar ese divorcio. Para no afectar Para también no a los afectar, hijos. hay que pensar en los hijos, ¿verdad? Entonces, sí, anteponer realmente el bienestar de las generaciones que vienen a lo que estamos viviendo nosotros. Sí, porque al final van a ser siempre los papás del niño o de Claro. la niña, ¿no? O sea, realmente lo importante es, pues, si ya no hay otra salida, pues entonces divorciarse, pero pues ser muy civilizados en ese sentido, porque finalmente son el reflejo los hijos van a ser el reflejo de cómo se lleven los padres. Sí, hay un tema, por ejemplo, que es de alienación parental, Sí. que ya está incluso tipificado en la ley, que son aquellas mujeres o hombres también que voltean a los hijos contra el otro papá. Entonces no lo pueden ver, no lo pueden hacer, y ya por ley, fíjate, aunque estén separados, a menos de que realmente haya algún acto de violencia, alguna cosa fuerte, pero todo papá y toda mamá tiene derecho a ver a sus hijos. Oye, pues si eres el papá, eres Sí, la mamá. claro. Entonces, fíjate cómo, o sea, podemos estar aquí platicando horas y horas y van saliendo diferentes circunstancias. Pues es que ahora sí que somos personas y vivimos, ¿no? Toda una vida juntos y salen diferentes situaciones. Sí, no, y aparte algo que me agradó muchísimo y que debo decirlo es que no das recetas de nada. O sea, cada familia es un mundo y quizá haya quien pues se tiene que divorciar porque el divorcio es la mejor solución en una situación y no juzgar por eso, por supuesto. Y también hay quien puede recuperar el amor en la pareja, ¿no? O sea, la verdad es que nos dejas como muchas posibilidades para pensar en relación de cómo mejorar nuestra relación en la familia. Y quiero agradecerte, Lucía, por haber aceptado la invitación, por traernos el libro a Desde los Libros y por invitarnos a apostarle a la familia. Ay, no, pues te lo agradezco muchísimo, Maru. Traemos aquí 2 libros de regalo para tu público, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Y si no, ya lo pueden encontrar. Y también me pueden localizar, ahora sí que ¿dónde te pueden mandarme ver? en Facebook, Lucía Legorreta, www.lucialegorreta.com. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias, Maru. Fue un gusto estar contigo. Pues un placer para nosotros también. Y pues bueno, amigos, ya Lucía nos dejó 2 libros, entonces vamos a hacer una dinámica en redes sociales, en el Facebook Desde los Libros, entonces síganos y pues en los próximos días vamos a estar regalando estos 2 ejemplares que amablemente nos trae Lucía. Y pues bueno, amigos, pues apuesten a la familia y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.